Buenas noches. Vamos a seguir con el estudio que comenzamos ya hace dos encuentros o hace dos grabaciones sobre el acontecimiento del Éxodo. Hemos hecho este estudio mirando las actitudes de sus protagonistas. En los dos anteriores videos vimos las actitudes del pueblo. Recordamos que vimos que son pues tres los protagonistas fundamentales o los que nos interesan. Uno es el pueblo, otro es Moisés y el tercero es Dios. Entonces, hoy vamos a continuar viendo las actitudes de los otros dos protagonistas, como, que son pues Moisés y Dios. Entonces, vamos a comenzar. Entonces, primero, antes de entrar a ver las actitudes de Moisés, pues miremos qué sabemos nosotros de Moisés. Es un personaje muy conocido. Entonces, primero, lo que ya sabemos, es uno de los grandes protagonistas del Antiguo Testamento. Veíamos que el Pentateuco, donde está contenido el acontecimiento del Éxodo, tiene dos grandes protagonistas. Por un lado está Abraham y por otro lado está Moisés. Pero si miramos en conjunto todo el Antiguo Testamento, uno de los nombres que es que aparece con mayor frecuencia, incluso llega hasta el Nuevo Testamento, es Moisés. Vamos a entender por qué. Algunos datos sobre Moisés. Primero, su nombre es egipcio. Esto nos ayuda estos datos que les voy a dar es como para verificar o son datos que nos ayudan a decir que Moisés fue un personaje real, no es un personaje inventado. Por ejemplo, este dato que su nombre es egipcio, o sea, Mose es un sufijo egipcio, significa engendrado de o hijo. Si hubiera sido un personaje inventado, le hubieran puesto de uno un nombre hebreo, pero el nombre de él tiene procedencia egipcia. También tiene una traducción en hebreo, que es Moshe. Significa lo he sacado del agua, o como si viene de una palabra hebrea que dice Meshitihu, es decir, ¿se acuerdan ese pasaje que está en Éxodo 2:10, cuando lo encuentran del agua? Entonces lo llamaré Moisés porque lo he sacado del agua. Entonces ese nombre hebreo lo que significa. Segundo, está casado con una mujer extranjera que se llama Sephora y tiene un hijo que se llama Gersón. Porque este dato nos ayuda a decir que Moisés no fue un personaje inventado? Porque pues dentro de la misma ley, la ley que promulgó Moisés dice que está prohibido los matrimonios con mujeres extranjeras. Sin embargo, él aparece casado con una extranjera, entonces también esto no pudo haber, hubieran casado con una hebrea. Esto está en el capítulo 2 del libro del Éxodo, versículos del 21 al 22. Siguiente dato, tiene trato con los madianitas. Los madianitas son enemigos encarnizados de Israel. Entonces, ¿cómo van a poner a su gran protagonista a hablar con los madianitas? Entonces, es porque eso es un dato real. Eso está en Éxodo 2 al 15. Recordemos, como vimos en el video pasado, que Moisés trata con los madianitas porque cuando asesina a este funcionario egipcio tiene que huir a la región de Madián. Entonces, obviamente, tiene que hablar con ellos. O sea, no es un ermitaño. Y un dato que también es diciente, Moisés muere fuera de la tierra prometida. Eso está en Deuteronomio 34:5. ¿Por qué este dato es diciente? Porque recordemos, como yo les he dicho, este acontecimiento, los autores que reescribieron, o sea, releyeron este acontecimiento y lo escribieron, están hablando a los exiliados, su mensaje es para los que retornan del exilio. Entonces recordemos que había una disputa, ¿se acuerdan cuando vimos lo de Abraham? Que bueno, ¿quién tiene derecho a la tierra? ¿Los que estaban en el exilio o los que se quedaron en Canaán? Entonces, pues Abraham llega a resolverlo, pues todos, porque ambos son descendientes de Abraham y por lo tanto son destinatarios de la promesa. Pero si Moisés hubiera sido un personaje inventado, le hubieran puesto a morir en la tierra prometida. ¿Por qué? Porque este fuera sido un argumento para decir a los exiliados, vea, pues ustedes quebrantaron la ley de Moisés, entonces como Moisés, quédense por fuera de la tierra prometida. Entonces eso nos ayuda a mirar que no pudo ser un personaje inventado.
Otro dato importante, no es un rey, sino que es un profeta. ¿Por qué esto es importante? Porque los reyes son los que conducen a sus pueblos, son los que lideran ejércitos. En cambio, en su trasegar por el desierto, el pueblo de Israel está dirigido por un profeta, que es Moisés. Entonces tampoco puede haber sido un dato inventado. Además, pues Moisés no fundó una dinastía. Aparte de eso, ¿qué más sabemos de Moisés? Que a él le fue entregada la ley y se le atribuye la construcción del arca y del tabernáculo, que también se llama, la encontraremos con dos nombres distintos, que es la tienda del encuentro o la morada del Altísimo. Es el mismo lugar donde está el arca de la alianza. Esa es una imagen, una reconstrucción aproximada de cómo pudo haber sido el arca de la alianza. Más, vamos a mirar de Moisés. Entonces, ya teniendo claro cómo es este personaje, vamos a mirar sus actitudes frente a lo que el pueblo hacía. Recordemos que en los dos videos anteriores miramos qué estaba haciendo, cómo respondía el pueblo de Israel ante las dificultades que se le presentaron en su camino por el desierto. Ahora vamos a ver Moisés, que estaba al frente de ese pueblo, cómo respondió, cómo ejerció su labor de profeta o de dirigente de este pueblo. Antes de esto, vamos a mirar, bueno, ¿por qué Dios eligió a Moisés? ¿Qué tenía de particular Moisés? Aunque pues recordemos que en la Sagrada Escritura lo que nosotros veíamos, Dios hace elecciones y generalmente cuando Él elige, pues a la persona que elige para la misión a la que Él la tiene destinada, pues no es que sea la mejor. Muchas veces tiene defectos, tiene debilidades y sin embargo eso no es causal para que Dios no la elija. De hecho, algo que recorre también la Biblia es que Dios tiene preferencia por los débiles. Y eso incluye también no solamente el débil, el pobre, el necesitado, sino aquel que no es tan especial, por así decirlo, tan lleno de talento. Entonces, unas actitudes de Moisés. Primero, dice la Sagrada Escritura que él se preocupa por ayudar a los débiles, expresa su deseo de ayudar a los débiles. ¿Dónde se ve esto? Hay dos textos. Primero, dice la Sagrada Escritura, un día cuando Moisés ya era mayor, fue a donde estaban sus hermanos y vio sus duros trabajos. Vio también cómo un egipcio golpeaba a un hebreo, uno de sus hermanos. Este texto está después de que, bueno, Moisés es rescatado de las aguas y aunque no dice nada de su crianza, pues suponemos que él fue criado bajo la educación, pues fue formado en la educación de los egipcios, viendo todos sus lujos, toda su opulencia, ¿cierto? Sin embargo, esto no lo hace olvidar su origen, que él es hebreo y por eso cuando ve esto, a él le duele ver cómo uno de sus hermanos estaba siendo maltratado. Entonces reacciona con violencia. ¿Qué dice? Que él miró a uno y otro lado y no viendo a nadie, mató al egipcio y lo enterró en la arena. Esto está en el versículo 12 del mismo capítulo, del capítulo 2. Entonces vemos cómo él le duele la situación de los débiles, los maltratos y hace algo. No es indiferente. Cuando entonces sabemos, cuando pasa esto, él tiene que huir a Madián y estando en Madián, entonces está en el desierto y ve que a las hijas de un sacerdote, ¿sí?, que será su futuro suegro, el papá de Séfora, están abrevando agua en un pozo y hay unos que quieren quitarlas, quieren maltratarlas, entonces él sale en defensa de ellas. Entonces esa es otra actitud que muestra que él se preocupa por, ante una injusticia, él reacciona, no es indiferente. Por esta razón, pues, no se justifica que Dios se haya fijado en él. Podríamos decir nosotros, a ver, es que este era el indicado. Pero vamos a ver que hay un dicho que dice, donde Dios pone el ojo, pone la bala, ¿cierto? Y Moisés era el indicado, sin embargo, él no lo creyó así. Y vamos a ver que él le presenta varias objeciones a Dios cuando él le presenta la misión para que lo ha escogido.
Entonces, ¿cómo comienza este asunto de la llamada, de la presentación? Como todo acontecimiento de este tipo, pues siempre hay una llamada de parte de Dios, ¿sí? Es una vocación, lo que significa la palabra llamada, y una respuesta del sujeto. Dice el texto, cuando Yahvé vio que Moisés se acercaba para mirar, le llamó de en medio de la zarza, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí, ¿cierto? Moisés no se escondió, le respondió a Yahvé. Bueno. Luego, Dios se presenta, bueno, ¿quién le está llamando? Moisés contesta, heme aquí, pero ¿quién lo está llamando? Entonces dice Dios, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Moisés se cubrió el rostro porque temía ver a Dios. Eso está en Éxodo 3:6. Esa actitud ya la hemos visto, la vemos en muchos pasajes de la Biblia, de la Sagrada Escritura, incluso en el Nuevo Testamento. Recordemos cuando la transfiguración del Señor, los apóstoles se postran en tierra porque temen, cuando escuchan la voz de Dios temen y se postran en tierra, porque pues todo el que ve a Dios no puede permanecer vivo. Por eso Moisés se cubre el rostro para no ver a Dios. Luego ya, el Señor ya se ha presentado, ¿sí? Ya ha sido muy educado, entonces ahora sí le presenta la misión a Moisés. Le dice, he visto la aflicción de mi pueblo en Egipto, he escuchado el clamor ante sus opresores y conozco sus sufrimientos. He bajado para librarlo de la mano de los egipcios y para subirlo a esta tierra, a una tierra que emana leche y miel. Ahora pues ve, yo te envío al faraón para que saques a mi pueblo, los israelitas de Egipto. Yo he resumido el texto porque es un poco más largo, pero ya aquí él dice, yo he visto lo que está pasando, ya el clamor de mi pueblo ha llegado hasta mí, entonces te he escogido para que vayas ante el faraón y saques a mi pueblo. No es cualquier misión, ¿cierto? Moisés sabe, si fue criado en la corte egipcia, sabe cómo son los egipcios, y entonces podemos suponer que por eso comienzan sus objeciones. La primera objeción, Moisés dijo a Dios, ¿quién soy yo para ir al faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Eso está en Éxodo 3:11. Es decir, Moisés dice, no, esta tarea es muy grande, él se abruma ante la inmensidad de la misión, además que es una sola persona. Esto es entendible, podríamos decir, ¿cierto? Si nosotros nos ponen una tarea, bueno, supongamos en esta época de confinamiento, necesito que usted me haga 5,000 tapabocas para pasado mañana y yo estoy sola y tengo una máquina de coser, pues, como ¿de dónde? Yo no voy a ser capaz, no puedo. Entonces Moisés se abruma ante la inmensidad de la misión. Pero el Señor, vamos a ver que siempre tiene una respuesta. ¿Qué le responde el Señor? Yo estaré contigo y esta será la señal de que yo te envío. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, daréis culto en este monte. Entonces él le dice, vean, no se preocupe que usted no va solo. Entonces ahí está la respuesta. Usted no va solo. Yo voy a estar con usted. ¿Sí? Esa es la señal, ¿cierto? Yo voy a estar con usted. Diríamos, bueno, pues vea, nada más y nada menos que voy con Dios. Pero Moisés saca una segunda objeción, ¿cierto? Como dice acá, Yahvé le garantiza su compañía a Moisés. Pero Moisés, pues, bueno, saca una segunda objeción. Contestó Moisés a Dios, si voy a los israelitas y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, ellos me preguntan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? O sea, Moisés está diciendo, vea, yo soy un ignorante, yo no tengo ni idea, ya no soy un teólogo, no soy pues un gran estudioso, entonces yo cuando me voy a presentar ante ellos, ¿de qué les voy a hablar? Señor, les responde. Dice Yahvé, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a vosotros. Siguió Dios diciendo a Moisés, así dirás a los israelitas, Yahvé, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros.
Este es mi nombre para siempre, por él seré recordado generación tras generación. Este es un pasaje supremamente importante porque es la revelación del nombre de Dios. Y recordemos que ese es el nombre que utiliza el Señor Jesús en el Evangelio de San Juan. Yo soy. Y por eso entonces lo quieren matar. Usted se está igualando a Dios porque ellos saben lo que significa yo soy. Y aunque esta frase diga, no, pero bueno, ¿qué está diciendo? Yo soy el que soy. Pues precisamente está diciendo eso. Es como, pensemos, haciendo una comparación. ¿Recuerdan ese pasaje que está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando Pablo llega a Atenas y ve toda esa cantidad de esculturas de dioses que hay y ve uno que dice al Dios desconocido? Y de ahí él se aprovecha para predicarles y les dice, mira, ese Dios que ustedes no conocen, ese es el que yo vengo a anunciarles. Es decir, yo vengo a anunciarles al que es. Podemos decir una primera traducción de esta respuesta. Yo soy el que soy, yo soy el que es. De todos esos dioses, yo soy el que es, o sea, el que es Dios, ¿sí? Por así decirlo. Una segunda interpretación de este nombre es yo soy el que soy, yo soy el que es, yo soy el que da la vida, yo soy el que llama la existencia. Eso, yo soy el existente. Bueno, entonces, le he dado la gran respuesta, ¿sí? La gran respuesta. Yo soy el que es. Yo soy el existente. Yo soy el que da la vida. Moisés sigue objetando. Hay una tercera objeción. Moisés respondió, mira que no me creerán ni me harán caso, pues dirán, no se te ha aparecido Yahvé. Entonces, recordemos que, como ustedes vieron en el texto anterior, en una parte dice Yahvé, dice, yo soy el que soy. Pero esas 4 letras, el tetragramatón sagrado, YHWH, traduce eso, yo soy el que soy. Entonces, por agregar las vocales que no tiene el alfabeto hebreo original, sino eso se hizo posteriormente, apareció una palabra pronunciable que es Yahvé, porque si dejamos las 4 consonantes, eso no se puede pronunciar. Entonces, Moisés expresa su temor de que no le hagan caso. ¿Sí? No me van a creer. O sea, sí, yo puedo decir, me ha enviado Dios, me ha revelado su nombre, pero ellos no me van a creer. Está pidiendo una señal. Entonces, el Señor le da la señal. Le dice, entonces Yahvé le preguntó, ¿qué tienes en tu mano? Un callado, respondió él. Yahvé le dijo, tíralo al suelo. Él lo tiró al suelo y se convirtió en una serpiente y Moisés huyó de ella. Yahvé dijo a Moisés, extiende tu mano y agárrala por la cola. Extendió la mano, la agarró y volvió a hacer un callado en su mano. Entonces la imagen que ustedes ven de fondo es precisamente de esa señal que él hará delante del faraón, ¿cierto? Botar el callado que se convierte en serpiente, pero pues los magos del faraón hacen lo mismo. Vamos para una cuarta objeción. Si Moisés no se contenta con esta señal. Entonces dice, Moisés dijo a Yahvé, por favor, Señor, yo nunca he sido hombre de palabra fácil, ni aún después de haber hablado tú con tu siervo, sino que soy torpe de boca y de lengua. Parece que en esta expresión se ve el desespero de Moisés. O sea, le ha presentado 3 objeciones y le dice, no vea, de verdad que no, de verdad que yo no soy la persona indicada. Si no encuentra Moisés la forma de convencer a Dios y decirle, yo no soy, o más bien de decir, yo no quiero. Esa es la traducción, yo no quiero. El Señor no se da por vencido. ¿Sí? Moisés dice, como les dije, no tiene cualidades, no tiene talentos, dice él. Entonces, el Señor, ¿qué le responde? ¿Quién ha dado la boca al hombre? ¿Quién hace al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Yahvé? Así pues, vete que yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que debes decir. Es el texto de Éxodo 4, del 11 al 12. Y adivinen, hay una quinta objeción. Sí, efectivamente Moisés dice, bueno, pues sí, ¿no? ¿Verdad? ¿No? Tan bobo yo. Si el Señor ha hecho todo como... No, hay una quinta objeción y esta sí es la más dura. Él le replicó, por favor, Señor, envía a quien quieres. O sea, ya, se le destapa, dice, no, yo no.
mira, tú puedes hacer todo por mí, darme todo lo que quieras, pero no, efectivamente no. Envía a otro, no me envíes a mí. Y dice que aquí el Señor ya se molestó. Antes, ¿no? No se había molestado antes. Se encendió la ira de Yahvé contra Moisés y le dijo, ¿no tienes a tu hermano Aarón el levita? Sé que él habla bien. Además va a salir a tu encuentro y al verte se alegrará su corazón. Tú le hablarás y pondrás las palabras en su boca. Yo estaré en tu boca y en la suya y os enseñaré lo que habéis de hacer. Él hablará por ti al pueblo, él será tu boca y tú serás su Dios. Toma este callado en tu mano porque con él has de hacer los prodigios. Y aunque parezca sorprendente, no hay otra objeción. Ya, ¿qué más le iba a replicar Moisés? Entonces ya, definitivamente Moisés no le hace más objeciones. Además que ya lo vio molesto, pues enfrentarse a la ira de Yahvé es como complicado. Aquí vemos una imagen que nos recuerda la vocación de Isaías y que podemos comparar con lo que ha pasado con Moisés. ¿Qué concluimos de estas objeciones de Moisés? Primero, Moisés, pues como ya vemos, se cree incapaz, ¿cierto? Y esto pasa con los profetas. Con Isaías y con Jeremías se repite esto, ¿no? Ellos no se creen capaz. Y puede pasarnos a nosotros. Hemos sido objeto de la mirada de Dios, que nos conoce mejor que nosotros mismos. Nosotros decimos, no, yo no soy capaz, pero Dios sabe que sí, porque Él nos conoce mejor. Segundo, también puede haber una segunda razón para que los profetas se echen para atrás, y es que la labor profética no es fácil. No es fácil ser portavoz de Dios, eso lo veremos cuando entremos a la temática de los profetas. La labor profética no es fácil porque, no, bueno, como ya decía, no es fácil ser portavoz de Dios, no es fácil anunciar, hablar en nombre de Dios, no es fácil denunciar, poner el dedo en la llaga, ¿cierto? Todo esto, la labor profética requiere compromiso, prácticamente abarca la vida misma. Una voluntad férrea, una fe grande, desprendimiento, porque aunque no lo dice el texto, pues en ninguna parte aparece ni la esposa ni el hijo de Moisés. Con Jeremías sabemos que él tenía otros planes, él quería casarse y no puede casarse, entonces eso le causa un gran dolor, ¿sí? Tiene que desprenderse. Requiere fortaleza de ánimo, fortaleza de espíritu y muchas veces la labor profética implica persecución. También le pasó a Moisés y es perseguido y a veces es juzgado injustamente por ese propio pueblo que él se ha comprometido a liberar en nombre de Dios. Entonces, puede ser por eso. Entonces, lo que les contaba, si quieren ver, aunque no tienen tantas objeciones, en este texto de Isaías está la vocación de Isaías y en este texto de Jeremías está la vocación o el llamado de Jeremías. Listo. Entonces, Moisés le objeta de todo a Dios, no puede zafársele, entonces acepta su misión y comienza. Una vez que Moisés acepta su misión, es destacable la firmeza de sus decisiones y de sus posturas. Él no se le acobarda al faraón. Y cuando él negocia, vea, es que tiene que salir todo el pueblo con todos los hijos, con todos los ganados, con todos sus bienes, Moisés no retrocede porque el faraón es tramposo y ese, como diríamos en esta época, marrullero, que es una palabra que tiene eso, como que arma sus triquiñuelas. Moisés no se echa para atrás, no. Tenemos que salir todos y con todo. Él no cede. Bueno. Entonces, ahora sí vamos a empezar a ver las actitudes de Moisés frente a estas respuestas que le da al pueblo con los problemas que empieza a tener en el desierto. Primero, ¿se acuerdan de ese texto que vimos cuando el pueblo está en Pi Hahirot, que es un lugar, que es una explanada que está entre el mar y una montaña, y hay un cañón por donde ellos ven acercarse a los egipcios? Frente al temor del pueblo al ver acercarse a los egipcios, ¿se acuerdan que el pueblo reniega y dice, no, pues no había sepulturas en Egipto, ¿qué has hecho con nosotros? Moisés, ¿qué les responde? No temáis,
Estad firmes y veréis la salvación que Yahvé os otorgará en este día. Pues los egipcios que ahora veis, no los volveréis a ver nunca jamás. Yahvé peleará por vosotros. Vosotros no os preocupéis. Miren qué actitud tan bella. Parece la actitud casi de un padre, ¿sí? Cuando su hijo tiene un temor, no, tranquilo, no lo va a volver a ver, tranquilo, no se asuste, ¿sí? Esto parece que fuera de un papá. Esos que ustedes ven, los egipcios, no lo volverán a ver nunca jamás, ¿sí? No se preocupen, el Señor peleará por vosotros. Una actitud muy paternal, muy bonita de Moisés. Además, los llena de valor, les da palabras de aliento y de confianza. Estamos mirando que Moisés es un líder. Entonces, estas son las actitudes de un líder. Primera, los llena de valor. Ante una dificultad, él llena de valor, da palabras de aliento y da confianza. Frente a sus quejas por hambre, una de las tantas quejas del pueblo, ¿se acuerdan cuando están en el desierto de Sin, se quejan no tienen comida? Entonces dice Moisés, esta tarde Yahvé os dará a comer carne y mañana pan hasta saciaros, porque Yahvé ha oído vuestras murmuraciones contra él. Pues nosotros, ¿qué somos? No van contra nosotros vuestras murmuraciones, sino contra Yahvé. Esto es algo muy bonito, porque Moisés no reniega de Dios, o sea, casi que, aunque él varias veces se queja ante Dios, o sea, este pueblo me quiere matar, este pueblo quiere acabar conmigo, o sea, expresa su desespero, su cansancio, ¿cierto? Sin embargo, no reniega, no le dice al pueblo, no es que pues Dios es como, que hace lo que uno es que Dios es como raro, Dios se ha olvidado de nosotros, no, jamás se le escucha una palabra, o se le escucha, no, se lee una palabra en contra de Dios, sino que Él siempre defiende el nombre del Señor, pero como les digo, Él se queja con el Señor, no quiere decir que Él no sienta, no se agobie por la actitud del pueblo, ¿cierto? Sin embargo, ante el pueblo, él no se queja, no habla de Dios, sino se queja es con Yahvé. Y luego entonces da la respuesta, comunica la respuesta. Nosotros como líderes tenemos una tarea, ya sea en nuestro trabajo, en la parroquia. Siempre hay que defender el nombre de aquel a quien representamos. No podemos estar hablando, como dicen por ahí, pateando la lonchera. Si no, pues es que este señor se le ocurren unas cosas, o este jefe mío, o este... Hombre, si es alguien a quien yo estoy representando, ¿cierto? A quien yo estoy ayudándole a construir algo, la idea es que yo también, yo hable bien de él. Y ahora que digo esto también podría ser una llamada de atención para los matrimonios. Ustedes han escuchado que a veces uno habla mal del otro. Eso habla más mal de la persona que habla de su pareja que de la pareja misma. O sea, hay que defender el nombre de aquel a quien yo amo. Y esto es lo que está haciendo Moisés. Defiende el nombre de aquel a quien ama, que es el Señor. Frente a la idolatría y la actitud derrotista, entonces, este es el pasaje que vimos cuando, aquí están los dos, ¿sí? Cuando ellos construyen el becerro de oro, el becerro de fundición, y segundo, cuando Moisés envía a esos emisarios a que reconozcan la tierra, entonces se encuentran con esas actitudes de que nos devolvámonos, escojamos otro líder, y estaban ya a punto de entrar a la tierra prometida. ¿Qué hace Moisés? Vamos a ver solamente un ejemplo, y es el del libro de los Números, que es cuando envía a los exploradores a reconocer la tierra. ¿Qué ha pasado? Cuando el pueblo reniega, pues el Señor se enfurece y le dice, no, yo ya no puedo más con este pueblo, entonces los voy a arrasar y de ti haré un pueblo nuevo, que es lo mismo que dice casi que en el becerro, de ti voy a hacer un pueblo nuevo. Y uno podrá caer en la tentación que les decía, Moisés también siente el agobio de esta gente, ¿sí? Para él no es fácil conducirlos,
De pronto uno podría pensar que ella sabe que sí. No, ya, no le hagamos más. Esta gente no va a aprender. Mire dónde vamos llegando a la tierra prometida todavía con ese. Sí, hagámosle. No. ¿Qué dice Moisés? Moisés respondió a Yahvé, los egipcios se han enterado de que tú con tu poder sacaste a este pueblo de en medio de ellos. Se lo han contado a los habitantes de este país. Estos se han enterado de que tú, Yahvé, estás en medio de este pueblo y te das a ver cara a cara, de que tú, Yahvé, permaneces en tu nube sobre ellos y caminas delante de ellos. Si haces perecer a este pueblo como a un solo hombre, dirán los pueblos que han oído hablar de ti, Yahvé, como no ha podido introducir a este pueblo en la tierra que les había prometido con juramento, los ha matado en el desierto. Y esto es algo que Moisés, o sea, está en la escritura que ponen en boca de Moisés. Y es que hay un juego bastante, a mí me parece conmovedor, el Señor diciéndole a Moisés, vea, ese pueblo es suyo. Y Moisés le dice, no señor, este pueblo es suyo, es su pueblo, usted lo sacó, ese pueblo no es mío. Entonces, eso lo vemos en dos momentos en la Sagrada Escritura cuando dicen que el Señor le dice a Moisés, no, es su pueblo, ¿no, Señor? Y entonces es en esa medida que Moisés negocia con el Señor recordándole, vea, esto es suyo. Esta tarea la empezó usted. Usted es Dios, usted es el Dios de ellos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo va a hacer esto? ¿Cómo va a ceder al ardor de su cólera? Y esto es muy bonito porque después de ese texto, dice que ya también Moisés le dice, Señor, usted es un Dios poderoso, es un Dios clemente. Entonces, y el gran poder al que apela Moisés para hacer que Yahvé cambie de opinión, es el poder de perdonar. Y esto es algo que se repite en un salmo, ¿cierto? Señor, el gran poder de Él, ¿cuál es? El poder de perdonar. Diríamos nosotros, ¿no? El gran poder de Dios es la capacidad de arrasar con todo, de acabar y de volver a empezar. Moisés le dice, el gran poder es perdonar. Y eso nos lo está diciendo también a nosotros. El gran poder que tiene el amor es la capacidad de perdonar. Y la actitud de un líder, ¿cierto? Es que siempre intercede por los que él está guiando. Nunca los abandona. A pesar, como les digo, de que él siente el agobio de las quejas, de los retrocesos, de las críticas, de las murmuraciones de este pueblo. Entonces, ¿qué concluimos de Moisés? Primero, es el prototipo del libertador y del líder. ¿Sí? Se preocupa por los que padecen injusticias, negocia con firmeza, como vimos. Un líder hace eso, busca siempre lo mejor para los suyos, pero tampoco sin aprovecharse. Ahora que estamos hablando en esta época, es el gana-gana, negocia con firmeza. Busca siempre una solución. El faraón estaba aburrido con los egipcios, entonces déjelos salir. ¿Sí? Una solución. Y le propone, Moisés le propone varias alternativas antes de que caigan las plagas. Él siempre busca una solución. Ante las quejas del pueblo, él siempre busca una solución. Busca cómo intercede ante Yahvé para obtener una respuesta a ese clamor de su pueblo. No se encierra en él mismo. No. Ustedes verán qué hacen, ¿cierto? Que eso no sería una mala actitud. Y bueno, por ahí dice alguien que conocemos, saquen habilidades, resuélvanlo. Moisés siempre busca una solución. No formula reproches ni se da por ofendido. Y eso es lo que también de pronto una característica de un líder que es escasa. Si no, lo toma como algo personal. No, es que todos me odian, nadie me quiere, el mundo está contra mí. Moisés no muestra la escritura que tenga esas actitudes. Obviamente él está cumpliendo su trabajo es sacar a este pueblo a la libertad. Solo pronuncia palabras de aliento y de confianza, ¿cierto? Para con el pueblo. Con Yahvé sí se descarga, pero para el pueblo solo tiene palabras de aliento
y de confianza. Y entonces, esto es una pregunta. En estos días de confinamiento por la pandemia, ¿cuáles han sido nuestras actitudes ante el temor o el pánico? Miren, es fácil dejarse contagiar por esas actitudes como amarillistas, como alarmistas, que hacen tanto énfasis en los muertos, en las cifras, ¿cierto? Y que entonces después de esto el desempleo va a quedar. O sea, son situaciones reales, sabemos que son cosas que están pasando y que pueden pasar, pero la idea, o sea, nuestra tarea como líderes, porque somos cristianos, o sea, somos luz, no es provocar más temor ni provocar más pánico, sino todo lo contrario, como ya decía en un video anterior, ser luz, ser generadores de esperanza, ser generadores de soluciones, no de temor y de pánico. Y esto también tiene que ver mucho con la forma en que nosotros entendemos a Dios. ¿Por qué? Porque ustedes creo que han visto o han leído que muchos dicen, no, pues es que esto es castigo de Dios. Y les encanta que ponerla, echarle la culpa a Dios de todo esto es castigo de Dios porque la gente no lo sigue. Y entonces lo que buscan es que la gente siga a Dios porque le tienen miedo. ¿Eso está bien? No. No, primero porque están diciendo algo que no es cierto de Dios. ¿Sí? El que ama no castiga, el que ama reprende, el que ama corrige, pero el que ama no castiga porque el castigo es venganza. Y eso nos tiene que quedar, yo lo veía con ustedes el año pasado cuando vimos a San Pablo. El castigo es una mala traducción de la palabra corrección, que es lo que hace Dios. Dios corrige y no siempre la corrección quiere decir castigo. Lo que pasa es que a nosotros nos gusta infundir temor, ¿cierto? Porque es más fácil que a la gente o a uno o a un líder lo sigan porque le tienen miedo que porque lo amen. Entonces cogemos el peor camino. Que a Dios le teman, pero no que lo amen. Después del trauma del exilio, entonces es tan importante la figura de Moisés, que después del trauma del exilio, el pueblo se reconstruye alrededor de la figura de Moisés. Y pues como han visto, me gusta terminar esta reflexión del pueblo, más bien del acontecimiento del Éxodo, tomando una frase de lo que dijo el Santo Padre en la bendición Urbi et Orbi. Entonces saqué esta. Ante esta tormenta inesperada y furiosa que nos sorprendió, ¿cierto?, de esta pandemia, ¿cuánta gente cada día demuestra paciencia e infunde esperanza, cuidándose de no sembrar pánico, sino corresponsabilidad? Y esa es nuestra tarea. Vuelvo a decir lo mismo. Miremos lo que hizo Moisés, ¿cierto? Él siempre infundió ánimo, infundió confianza, infundió fortaleza, infundió esperanza, ¿cierto? No pánico, sino, hablando ya en esta época, corresponsabilidad. Es decir, seamos responsables de lo que, ese lema que está circulando por muchos programas, está en nuestras manos, está en nuestras manos. Y el Santo Padre lo diría con rememos juntos. Cuidémonos los unos a los otros. Avancemos juntos. Preocupémonos por el otro. En estos días veía la Eucaristía, creo que fue el jueves, la Eucaristía del Santo Padre, y la ofreció por la gente que vive en la calle. Y hizo una reflexión tan bonita. Bueno, más bien fue el presentador, decía que el Santo Padre decía que ¿por qué escogió esa intención para ese día? Porque ahora que las calles están vacías, dice, están saliendo aquellos que han sido invisibles siempre, los que viven en la calle. Y eso es cierto. Miremos, y ya con tanta gente que está en sus casas, ya sin tanto carro, ¿quiénes están empezando a hacerse visibles? Los que antes eran invisibles para nosotros, los que no tienen comida. Y veamos las noticias, los que no tienen techo, los que no tienen nada. Entonces también es un llamado para nosotros. Pensemos también en que
ellos tenemos que subirlos a la barca y remar también a favor de ellos. Bueno, tercer protagonista, Dios. De Dios vamos a ver las actitudes que se repiten a lo largo de toda la Sagrada Escritura. Ante todas estas actitudes del pueblo, la principal actitud de Dios es la fidelidad. Y aquí yo siempre repito algo. Nosotros de pronto tenemos la idea de que fiel es el que no traiciona a su pareja. Es decir, no le pone los cachos, como diríamos nosotros. Y resulta que fiel es el que cumple sus promesas, el que cumple lo que promete. Entonces, recordemos en el matrimonio, ¿qué prometimos? ¿Cierto? Amar, acompañar, cuidar. Todo eso es ser fiel, ¿no? Pero yo no te pongo los cachos, pero traigo para el mercado. Sí, pero también prometiste amarme. Entonces estás siendo infiel, podríamos decir. Entonces Dios es fiel porque cumple lo que promete. ¿Dónde está esto? Miren, ¿qué prometió Dios? Dios habló a Moisés y le dijo, yo os sacaré de los duros trabajos de los egipcios, os libraré de su esclavitud y os redimiré con brazo tenso y juicios solemnes. Yo os haré mi pueblo y seré vuestro Dios. Yo os introduciré en la tierra que he jurado dar a Abraham, a Isaac y a Jacob, y os la daré en herencia. Yo, Yahvé. Yo os haré mi pueblo y seré vuestro Dios. Os libraré de la esclavitud y os redimiré con brazo tenso. Recuerden que redimir es rescatar de una situación desfavorable. Y lo cumplió. Él los liberó, ¿cierto? Los sacó de Egipto con brazo fuerte, con grandes prodigios, ¿cierto? Los alimentó, los curó, les dio agua, los protegió. Donde dice los curó, recuerden ese pasaje de la serpiente, cuando las serpientes muerden a los israelitas y le dice Dios a Moisés que haga un estandarte, y con todo el que lo mire quedará curado. Él los cura, ¿cierto? Entonces cumple lo que promete, es un Dios fiel. No se echa para atrás a pesar de que el pueblo reniega, no es infiel. Los prueba con paciencia, ¿cierto? El amor, dice la Sagrada Escritura que Dios siempre prueba su creación, el Señor es probó a los ángeles, dice por allá, cuando separó los ángeles buenos de los ángeles malos, Él prueba. Y el amor siempre es probado. En nuestra vida podemos experimentar eso que nosotros ante las actitudes del otro, lo que sentimos, aunque el amor no es un sentimiento, sino una decisión, es probado ante, bueno, ¿sigo amando o no? ¿Perdono o no? Entonces, siempre el amor es probado y eso lo hace Dios con su pueblo. Pide obediencia, ¿cierto? ¿Qué pide Dios? Pide tampoco. Pide obediencia. ¿Y esa obediencia de dónde nace? De la fe, de reconocer quién es Él, de reconocer lo que ha hecho, de reconocer lo que es capaz de hacer, de reconocer que está presente, que es compañero, que está caminando, reconocer que es amor. Entonces, por todo eso, es que de reconocer su sabiduría. Entonces, ¿el que pida cambio? Obediencia, que nace de la fe. Visita a su pueblo, que es lo que les digo, la palabra que ha sido traducido como la visita de Dios es un castigo, pero el sentido original de esa palabra es que Dios emite un juicio, purifica a su pueblo, da una sanción, ¿cierto? Esa es la visita. Pero vuelvo y les digo, si nosotros reducimos la corrección al castigo, entonces eso está mal. Hay un ejemplo que yo pongo muy tonto, pero que nos ayuda a entender. Si un niño está aprendiendo a escribir, y por ejemplo escribe Bogotá, y yo le digo, papito, Bogotá no es con B larga, no es con B corta, es con B larga, lo estoy corrigiendo. No lo estoy castigando, pero nosotros reducimos la palabra corrección y equiparamos a la palabra castigo. Entonces, él visitó a su pueblo, lo sancionó, emitió un juicio. ¿Eso qué quiere decir? Que la generación que salió de Egipto no entró a la tierra prometida. No se lo merecía.
Si eso fue una sanción, es como, ¿con qué lo comparamos en este momento? Si yo violo la cuarentena, pues tengo, si injustamente me van a poner una multa, una sanción, ¿cierto? No tengo por qué estar por fuera. Listo. Algo importante que siempre se repite en toda la escritura. Su misericordia es mayor que su juicio, y eso lo hemos visto en varios ejemplos. Él castiga por 4 generaciones, pero perdona por 1000. O sea, prácticamente debemos decir, no, ¿cuándo ejerce su castigo si su misericordia es por 1000 generaciones y su castigo es por 4? Entonces, en esa contradicción está demostrándose que el Señor no castiga, sino que su misericordia es mayor que su juicio. Una actitud de él, actúa de forma prodigiosa, tremenda, con mano poderosa, haciendo justicia, manifestando su poder. Si esto lo vemos en las plagas y en el paso del mar y en otras actitudes que ven en el desierto, cuando incluso el maná es una acción prodigiosa, el envío de las codornices, que saquen agua de la roca. Todo eso son un reflejo de su capacidad de actuar con mano poderosa, haciendo justicia de una forma tremenda. Y esto es propio de este relato del Éxodo, ¿sí? Nosotros lo podemos comparar en el libro del Génesis, no vemos estas acciones de Dios, más bien Dios es un poco como, no manifiesta tanto su poder, incluso lo vemos cuando el Señor pelea con Jacob, casi que se deja ganar de Jacob, ¿sí? No manifiesta tanto su fuerza como si lo hace en el Éxodo. Entonces vemos que es otra tradición la que está redactando estos textos. Con Moisés, entonces, esta es una actitud de Dios, y es que con Moisés y con ese pueblo renueva la elección, la promesa y la alianza hecha con Abraham. Él sigue eligiendo, sigue prometiendo y sigue haciendo alianzas. Entonces ya la alianza con Abraham, lo que les decía, pues está vigente, pero entonces él le da ya algo más. Entonces, las arras, como yo he dicho, de esta alianza es la tierra. Y además les entrega una ley, pero sigue, ese es su pueblo elegido, al que le renueva su promesa y con el que hace una nueva alianza. Ya después de ver esos dos protagonistas, entonces vamos a entrar ya en las conclusiones generales de todo esto que hemos visto, esto ya con 3 videos. Primero, el acontecimiento del Éxodo es fundamental en la historia de Israel, fundamental está entre comillas porque es que es un acontecimiento grande que iluminará incluso el futuro de Israel. Cuando Israel esté en el exilio, releer el acontecimiento del Éxodo es lo que lo llenará de esperanza para, como veíamos en el primer video, sí, que Israel tiene futuro. Lo veíamos con Abraham, perdón, que Israel tiene futuro, ¿sí? Que es posible reconstruir la identidad, de que esto no se ha acabado. O sea, es básico para su historia el acontecimiento, además como ya lo vimos, ¿cierto? Después del Éxodo es que ellos empiezan a identificarse como un pueblo y luego se constituyen en una nación. Además, ¿qué tiene el acontecimiento del Éxodo? Es cuando ellos adquieren su libertad. Ya no son esclavos, sino son un pueblo, y además son un pueblo libre y que ha sido liberado por Yahvé. No es cualquier libertad la que ellos han alcanzado. En el acontecimiento del Éxodo, además, se dan las 3 cosas, por así decirlo, que constituyen la identidad de Israel, que es la tierra, la ley y la alianza. Esas son las 3 cosas que determinan la identidad del israelita. La tierra, ellos tienen una tierra, tienen una ley y el Señor ha hecho una alianza con ellos. Moisés es el prototipo de los profetas. Sí, aquí en adelante veremos que casi que él es el modelo, es el prototipo, ¿cierto? Es el portavoz, es el que habla en nombre de Dios, es el intercesor,
por excelencia y además es un guía, es lo que hace un profeta. Es un portavoz de Dios, es un intercesor y es un guía. ¿Qué más nos dice el Pentateuco, el Éxodo? Es tan importante este acontecimiento que su narración ocupa el 80% del Pentateuco. Desde, como les decía, del libro del Éxodo, luego Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Qué hay no vimos muchas cosas del libro del Levítico y de los Números. ¿Qué hay contenidos en estos dos libros? Contienen la mayoría de las disposiciones legales que regirán todos los aspectos de la vida de Israel. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros, ustedes ven, nosotros como colombianos, tenemos una constitución que rige la vida civil, por así decirlo, pero como cristianos nosotros nos rigen, tenemos también además una ley, que es la ley de Dios, pues los mandamientos, y la ley mayor que es el gran mandamiento que nos entregó el Señor Jesús. Israel, no, casi que su constitución y toda su ley está en la ley de Moisés. Rige todos los aspectos, el aspecto económico, el aspecto religioso, la vida de comunidad. Todo está contenido en la ley. Algo que tenemos en cuenta, todo el encuentro. Los destinatarios para quienes escribieron los autores son principalmente los que padecieron el exilio. ¿Sí? Por eso yo les repetía, miren, este es un mensaje probablemente para los que vuelven del exilio, ¿cierto? Los que se dejaron descrestar por Babilonia, los que están peleando por la tierra, los que están desanimándose porque no encontraron Canaán destruida y bueno, ¿y cómo vamos a comenzar de nuevo, sí? No tenemos ley, no tenemos templo, no tenemos, bueno, la tierra está pues hecha un desastre. Entonces, todas estas, las quejas del pueblo que ustedes se están quejando, igual que los que salieron del Éxodo, olvidando lo que ha hecho Dios, ¿cierto? Ellos estaban esclavos y los sacó y los... Entonces, todos estos mensajes, la mayoría, esta relectura es para los que padecieron el exilio y vuelven a tratar de reconstruir su vida. De leer el Éxodo, entonces, por tanto, como les dije, los ayuda a recordar lo que constituye su identidad, ¿cierto? ¿Qué es su identidad? La tierra, la ley y la alianza. Y obviamente que Dios está en medio de ellos. Y por esta razón es que ellos logran sobrevivir como pueblo y como nación a través de la historia. Eso es algo muy bonito porque muchos pueblos, cuando fueron conquistados, fueron deportados, desaparecieron de la historia. Ya, o sea, podemos, y ahí hay dos ejemplos. Los caldeos, que son los mismos babilonios, fueron conquistados por los persas. Ellos ya dejaron de existir. Ya no existe esa civilización. Los persas sí, pero otras culturas, bueno, los asirios, perdón, que eran los que existían antes, los que conquistaban el reino del norte, cuando veamos eso, fueron conquistados por los babilonios, dejaron de existir. Israel, agarrado a su fe, logra sobrevivir como pueblo y como nación en medio de todas esas conquistas de las que van a ser objeto, porque ellos no fueron conquistados, o sea, no terminó con los babilonios. Después de los babilonios siguen los griegos, y después de los griegos siguen los romanos. Y sin embargo, agarrados a su fe, aferrados a su fe, logran sobrevivir. ¿Y cuál es el mensaje entonces? Un mensaje fundamental también, ya para nosotros en la actualidad. Este relato bíblico quiere dejar algo claro, y es que este pueblo, ¿sí? Este pueblo de Israel, con sus dudas, con sus temores, con sus rebeldías y con sus protestas, es el pueblo que merece ser liberado. Nosotros somos ese pueblo también, ¿sí? Ese pueblo que nosotros que nos quejamos, que nos rebelamos, que pues no hacemos caso, somos los que merecemos. Somos objeto del amor de Dios que siempre nos está salvando, siempre nos está rescatando, siempre nos está liberando. ¿Sí? Segundo, este mensaje adquiere su cumplimiento perfecto en el Señor Jesús, que no muere por gente perfecta, ¿cierto?
Y eso lo dice muy claro el libro de los Romanos, el libro, la carta de San Pablo a los Romanos. Siendo nosotros aún pecadores, Jesús murió por nosotros. Entonces, no esperó el Señor que fuéramos perfectos, que fuéramos pecadores, para redimirnos. Y esto está en toda la Sagrada Escritura. Miren cómo adquiere su cumplimiento tan bonito en el Nuevo Testamento. Ese pueblo tan ingrato merece ser liberado. Estas personas, este pueblo, siendo un pecador, porque San Pablo lo dice en los Romanos, todos somos pecadores, por toda esta cantidad de pecadores, murió Jesús. Y la iglesia, incluso, no, pues es que la iglesia está llena de pecadores, claro. Y sin embargo, esta iglesia es la que ama el Señor. Entonces, ya con esto, creo que le dimos un buen vistazo al acontecimiento del Éxodo y hicimos una revisión o un paseo más bien por estos libros del Éxodo, del Levítico, de Números y algo del Deuteronomio. Espero que deje lecciones muy valiosas para su vida, que esto los deje pensando, los deje meditando en estos días que ya se acerca pues la Semana Santa y recordaremos o haremos memoria de el mayor acto de amor que Dios ha hecho por nosotros y es enviar a su Hijo para entregar su vida por amor, para rescatarnos de la esclavitud del pecado y además darnos la vida eterna. Que tengan una feliz noche. Muchas gracias por su atención, por su tiempo y Dios los bendiga.